Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio de la Torá, este tiempo de Parashá. Hoy nos encontramos nuevamente compartiendo de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Hoy con un nuevo estudio basados no en una, sino en dos parashot. Las parashá que corresponden a este día son la parashá 27 y la parashá 28. Son dos porque son dos parashá que son cortas. ¿Sí? La parashá 27, que es la parashá Tazria, va del capítulo 12.1 al 13.59, son dos capítulos. Y la parashá 28, que es la parashá Metzorá, que es acerca de la lepra, va del 14.1 al 15.33. Así que en realidad estas dos parashás son cuatro capítulos entre ambas. Así que por eso se unen y hoy en esta enseñanza estarán compartiendo. Así que hoy nos basaremos entonces en estas dos parashá, parashá Tazria y parashá Metzorá, parashá conciba y parashá leproso, ¿no? Que es la parashá número 28. Y bueno, y en esta serie de estudios que llevamos de Yeshua, un tesoro entre versos, pues he titulado esta eh, enseñanza viviendo en pureza. Y es porque a lo largo de estas dos parashá, la parashá Tazri y la parashá Metzorá, estas dos parashá tienen una eh, importancia con respecto a la purificación, con respecto al mantenerse aptos, puros, santificados, apartados para el Señor. Así que hoy vamos a hablar acerca de eso, de vivir en pureza. Así que acompáñenme a orar y demos inicio a la enseñanza del día de hoy. Padre bueno, te damos honra y gloria en esta mañana, bendecimos tu nombre, te agradecemos Señor, porque este es un nuevo día para buscarte Señor, porque nos das esta oportunidad para escudriñar tu palabra Señor, para aprender acerca de tus caminos, Rey. Hoy sea tu bendición sobre nosotros, Padre. Sean tus palabras, Señor, hoy trayéndonos aliento, Padre, dándonos eh, este alimento, Señor, que proviene de ti, Señor, que nutre, que em, alienta, Padre eterno, que fortalece, Señor. Y hoy te pido que derrames sobre todos nosotros sabiduría, inteligencia, entendimiento, Padre, y que tu palabra, al ser predicada, cumpla ese propósito por el cual tú la envías. Te agradezco, Rey bueno, en esta mañana, por mis hermanos, Señor, por la disposición que siempre hay en sus corazones, en sus vidas, de buscarte día tras día, Señor. Guíanos a todos, Señor. Enséñanos tus caminos, Padre, y no nos permitas alejar de tus palabras. Te agradezco en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, familia, el capítulo de hoy, o como les mencionaba, la enseñanza de hoy, que es viviendo en pureza, la basé en estas dos parashá, parashá Tatzri y parashá Metzorah. Entonces, esta parashá va desde el capítulo 12 y va hasta, juntando la parashá Metzorah, hasta el capítulo 15:33. ¿Qué hablan estas dos parashas? Si quieren ver el verso a verso o temática con respecto a esto, pues los invitamos a nuestro canal de YouTube. Ahí hay varias listas de reproducción, hay verso a verso, hay temática, hay mandamiento tras mandamiento. Pero como el propósito de este ciclo de parashá es encontrar a Yeshua y sus enseñanzas en, en estos pasajes de la Torá, pues no nos vamos a centrar en el verso a verso, ya lo hemos tocado varias veces. Solamente les voy a hacer un pequeño resumen de qué hablan las dos parashá. La parashá Tazria, que es la parashá conciba, la parashá número 27, habla acerca de qué debe hacer una mujer cuando, luego de tener un hijo o una hija, debía purificarse, ¿no? Entonces, que cuando tenía un hijo debía circuncidarlo el octavo día, debía guardar 7 días de purificación, más 33 días por su impureza, en un total de 40 días de purificación, en los que no podía acercarse al templo, tocar cosas santas, ni participar de los alimentos consagrados al Señor. Luego de ese periodo, debía purificarse llevando una ofrenda al templo y
era declarada limpia y apta, digamos que para acercarse a presentar ofrendas y compartir de lo consagrado al Señor. Estas leyes eran muy, o son muy encaminadas a la pureza ritual, a la pureza acerca de las cosas sagradas y de las cosas santificadas para el Señor. Dicho esto, porque la presencia del Señor se mantenía en medio del pueblo de Israel, ya fuera en el tabernáculo o en el templo. Entonces, no cualquiera podía acercarse a la presencia del Señor si antes no estaba purificada o purificado, ¿no? O limpio. Entonces, se introducen dos conceptos en la escritura, que es impuro y limpio, pero hablando de lo ritualmente o lo ceremonialmente, ¿no? Hablando del acercarse a las cosas sagradas, ¿no? Son estos dos términos, Tahor y Tamé. Tahor como puro, limpio, apto, y Tamé como impuro o no apto, ¿no? Entonces, esto lo manda el Señor para la mujer y hay un asunto con respecto a si la mujer tenía una hija, una niña. Él se duplicaba el tiempo de la purificación, ¿no? Entonces ya no eran 7 sino 14 y ya no eran 33 sino 66 más. Así que con esto ya cuando tenía una mujer no se purificaba durante 40 días, sino durante el doble, durante 80 días. Debía guardar. Y de esto hemos hablado, así que los invitamos a ver estas enseñanzas porque hemos tocado el tema y hemos hecho una explicación acerca de esto, de lo que creemos que puede ser la, la razón por la que el Señor ordena esta diferencia entre un varón y una niña cuando nacían. De eso habla la paracha Tazria y empieza a hablar acerca de la lepra, ¿no? En el capítulo 13. Y es por eso que en el capítulo 14, que es la paracha Metzorah, ¿sí? Que habla acerca de la lepra, continúa ahí hablando acerca de eh, este tipo de impureza, ¿no? Así como la mujer quedaba con flujo, como cuando también hay otro mandamiento acerca de la impureza de la mujer, que es el tema de la nidad, que es el, el periodo, ¿no? Lo que le llega a la mujer cada veintitantos días y le dura 7 días, más o menos, es lo que em, digamos que lo común. Mm, Esto también es otra ley que la mujer durante ese periodo no podía acercarse al templo, ni tocar cosas sagradas, ni participar de lo consagrado al Señor, ni nada. Entonces, y debía guardarse, ¿no? También de cuidar de dónde se sentaba y todo eso para no contaminar. Esto hoy en día pues se cambia un tanto, no por el hecho de que el mandamiento cambie, sino por el hecho de la asepsia, ¿no? Esto es un mandamiento netamente de pureza y de limpieza física. Entonces, pues una mujer hoy en día pues si tiene su periodo, su unidad, es muy difícil detectarlo a no ser que ella lo exprese. ¿Por qué? Porque hoy hay métodos para evitar lo que no se podía evitar en la antigüedad y era el tema de manchar, el tema de contaminar, de ensuciar, ¿no? Recordemos, era un pueblo viviendo en el desierto, luego viviendo en una ciudad, pero no con la asepsia y las comodidades con respecto a la limpieza que hoy tenemos, ¿no? Y podemos una mujer hoy está en estado de nidad y de pronto mancha y de una va y se mete al baño y se baña. Y eso no pasa en el desierto. En el desierto no es como que, ay, me manché y voy a ir a la ducha y me baño. Era muy complicado porque de hecho agua pues era escasa, el agua tocaba sacarla de pozos, era diferente, ¿no? Entonces eh, había que hacerlo, ¿no? Entonces digamos que aplicarlo con la misma rigurosidad que la Torah lo menciona a hoy en día es un tanto complicado porque hay comunidades que lo hacen, ¿no? Cuando la mujer está en edad ni siquiera le permiten entrar a la congregación, pero eso no lo manda la Torah. El propósito era el templo, el tabernáculo, la presencia del Señor, ¿no? Y hoy, pues lo que les digo, la asepsia es diferente, ¿no? Ya es un asunto distinto y pues ya no hay templo, no hay tabernáculo, es una cuestión totalmente diferente en la aplicación, ¿no? Con respecto a la metzorá, a la lepra, una enfermedad que era común en la antigüedad, digamos que se, eh, se presentaba
muchas veces. em, y, dime, sí, se presentaba varias veces. Hoy en día es, pues, digamos que la hay, pero no es tan común. O sea, de hecho yo no conozco a nadie que tenga eso, ¿sí? Y no hay alguien cercano tampoco, ni he escuchado de un caso de alguien muy cercano que tenga de eso. Y en en este tipo de enfermedad, pues vuelvo, el tema era el evitar la contaminación y que se propagara por el pueblo, ¿no? Entonces el leproso tenía que guardarse, ir a donde el sacerdote que lo revisara. Luego, si el sacerdote le decía que estaba limpio, pues quedaba purificado y presentaba unas ofrendas y todo. Pero si el sacerdote le decía que estaba todavía impuro, pues debía aislarse durante un periodo de 7 días y luego volver a presentarse y así hasta que quedara puro, ¿no? Si ya era purificado, ya la persona podía reincorporarse. El tema era evitar que se propagara, esto era contagioso, ¿no? Entonces, recordemos que en tiempos de Yeshua los leprosos no entraban a las ciudades, andaban con campanitas anunciando que venían por ahí y era un tanto mal visto por la gente porque los veían como menos cosa por el hecho de la enfermedad que traían encima y que esto causaba em, contaminación al pueblo, ¿no? Entonces, el tratamiento que daba, pues el Señor lo explica aquí en el capítulo 13, 14 y 15 acerca de la Metzorá y habla de cómo debía hacerse. Y no solo daba Metzorá o este tipo de lepra, o no se menciona solamente en personas, sino también en vasijas, en la casa, en instrumentos que se usaban para la cocina. Y bueno, no es propiamente una lepra que le daba, sino una especie de lo que llamaríamos un moho, ¿sí? Como la humedad y esas cosas que pronto puedan generar un hongo, un moho, una bacteria que empiece a dañar la casa, que empiece a dañar, no sé, deja comida descomponiéndose en un tarro, en un pocillo, lo que sea, déjala par días, par semanas y le sale eso, le sale ese moho, le sale esa... ¿Y qué tienes que hacer para usar? Hoy en día pues tenemos porcelana, ¿no? Tenemos loza, es diferente. Pero imagínate en una vasija de barro, que el barro es poroso, que el barro absorbe las impurezas. Pues claro, se mohoseaba eso, se contaminaba y la vasija había que romperla, ¿no? Si era de metal, ¿no? De bronce, por lo general, que eran los utensilios también, eso se lavaban, se tenían que fregar y lavar, de más que había alguna especie de lejía para lavar, ¿no? Que era una especie de mezcla de ceniza, ¿no? Para poder, digamos que, quitar la impureza. Entonces, ese era el jabón de la antigüedad. Entonces, vuelvo, todos estos mandamientos tienen esa aplicación en ese contexto, porque hoy en día, bueno, si un leproso aparece, pues lo más probable es que no ande por ahí, esté pronto internado o lo lleven a un centro especializado para tratar su enfermedad y todo eso, ¿no? Eh, es como la persona que hoy en día tiene cáncer, no sé cómo sería en la antigüedad, de pronto no se mencionaba de la misma manera o no se veía de la misma manera, pero una persona hoy con un tipo de cáncer, alguna cosa, tiene que alejarse, ¿no? Guardarse no solo por los demás, sino por su propia salud, ¿no? Hay muchas enfermedades que pueden ser contagiosas, de las cuales el Señor preveyó y mandó cuidarse, ¿no? Hoy en día hay enfermedades que son muy comunes, de hecho me llegó un correo y sé que es común porque conozco personas cercanas a las que les dio, mm, y es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad común que hoy en día da. O sea, es más de lo común, más común de lo que uno cree. De hecho, me llegó un correo de la EPS en la que estoy afiliado y dice, ten cuidado porque la tuberculosis es algo más común de lo que puedes creer. Y esta enfermedad es contagiosa. Hay que tener cuidado, cuidados especiales. ¿Por qué? Porque se transmite a través de la saliva, se transmite a través del aliento, ¿sí? Si una persona con tuberculosis tose cerca de ti, te puede contagiar. Entonces,
cuando uno ve esto y entiende que el Señor lo que quiso con todo esto fue evitarle al pueblo contaminación, evitarle enfermedades que se propagaran, ¿no? Las pandemias digamos, la pandemia que vimos hace un par de años, mm, digamos que en cierta medida se pudo controlar o se trató de minimizar los daños que se pudieran alcanzar. Aquí hubo muchas muertes, pero no así sucedió con pandemias o ¿cómo es el otro término? Epidemias. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que una empieza por E y la otra empieza por P, ¿cierto? ¿No? Cuando dio la peste negra, ¿no? En Europa, se llevó muchísima gente y no hubo la manera de controlarlo de una manera más, valga la redundancia, eficiente, como se hizo con el COVID, ¿no? Entonces, eh, el Eterno, preveyendo todas esas cosas con su pueblo, un pueblo durante 40 años nómada en el desierto, y luego establecido en una tierra, pero que tenía, digamos que sus limitaciones de acuerdo a la época y al desarrollo mm, tecnológico, al desarrollo urbano, al desarrollo, de todos los desarrollos que hoy en día en este siglo en el que vivimos, pues ya tenemos una tecnología y unos avances que nos ayudan a evitar este tipo de propagaciones y también tenemos la conciencia y tenemos elementos como el tapabocas, como bueno, varias cosas que se usaban o se usaron durante el tema de la pandemia del COVID para evitar el contagio, ¿no? Entonces que lavarse las manos, que no sé qué. Todo eso no es algo nuevo, o sea, no es algo inventado por el hombre ahorita porque le tocó, ¿no? Eso es algo que ya la escritura lo había mencionado, el Señor ya había previsto, enseñado. Pues que la ley es de tenerse en gran estima, en gran valor, porque el Eterno habló todas estas cosas durante, o hace mucho tiempo, mejor aún, y ya había anunciado todas estas cosas. Entonces, digamos que todo eso es lo que tratan las dos parachas, la paracha Tazri y la paracha Metzora. Como les digo, esto es un pincelazo porque lo hemos tocado verso a verso y todo el asunto. Pero ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el foco de esta enseñanza? Viviendo en pureza. Vamos a trasladar esto y a verlo desde la importancia de la limpieza interior. Porque si hoy en día ya no tenemos, digamos que ese miedo a ser contaminados, por ejemplo, de una mujer que hubiese tenido un hijo o que estuviese en estado de nidad, ¿verdad? Eh, para que nos contamine, porque les digo ahí los métodos para tener la asepsia necesaria. Sí, aprendimos y vimos por lo que Yeshua nos enseñó y lo que la misma escritura también nos habla acerca de dónde proviene la impureza que verdaderamente contamina al hombre. Si bien es cierto la impureza externa, se puede limpiar y como les digo, y hay métodos para mantenerse uno limpio en ese orden de ideas. El tema de la impureza interna sí es un poco diferente porque no cualquier cosa nos puede hacer puros de nuestra impureza interna, no cualquier cosa nos puede quitar la contaminación que tengamos. Así que estas dos parashot apuntan en ese orden de ideas, a la enseñanza de Yeshua. Y Yeshua destaca la importancia de la pureza interior por encima de las prácticas rituales externas. Y eso lo vamos a ver en un par de segundos en un pasaje. Porque Yeshua criticó a los fariseos por enfocarse mucho en lo exterior, en la apariencia, en el estar puros y limpios por fuera, pero habían descuidado el corazón, la parte interna, ¿no? De nosotros. Así que vamos a arrancar con un pasaje, digamos que como dice el dermatólogo. ¿Saben cómo dice el dermatólogo? Directo al grano. Mateo 23-25. Este es un pasaje importante porque aquí es donde Yeshua
resalta directamente y reprende, si se quiere, mejor aún, eh, esa hipocresía con la que se estaba viviendo por parte de los líderes religiosos, de los que debían demostrar verdaderamente que era vivir en pureza, en integridad, en santidad, cuando estos solamente se preocupaban por lo exterior, por lo aparente, ¿no? Y no por lo que va adentro, que es lo que verdaderamente, como dice Yeshua, y veremos en unos pasajes en unos momentos, contamina al hombre. No lo exterior, lo interior contamina al hombre. Así que Mateo 23 dice, 25, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, fariseo ciego, perdón, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y este es un pasaje que es bien directo de parte de Yeshua. Es un pasaje que nos deja ver un poco lo que se estaba viviendo en aquella época acerca del liderazgo de Jerusalén. Y era que los fariseos, que eran, se supone, eran la crema innata del conocimiento de la ley de Dios, de la observancia de la ley de Dios, de del practicar y vivir en la obediencia a los mandamientos del Señor, pues estaban demostrando totalmente lo contrario, porque vivían en una hipocresía. ¿Cuál era la hipocresía en la que vivían? Pues se eh, ocupaban de mostrar en lo exterior algo que no eran en lo interior. Y es por eso que les dice, ustedes son eh, hipócritas, porque limpian lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. De nada sirve eh, limpiar lo exterior si por dentro lo que está en sus corazones, lo que está en sus vidas, lo que ustedes viven es contrario a lo que muestran. Les dice, por ejemplo, fariseo ciego, limpia primero dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Y cuando se refiere Yeshua al plato, al vaso, no está hablando acerca de utensilios de cocina para servir el almuerzo, está hablando acerca de sus propios cuerpos, de sus propias vidas. Y es, limpia primero lo de dentro, limpia primero tu interior, tu corazón, tu alma, tu vida, purifícate, vive en consecuencia a la ley y luego también purifica lo de afuera, pues porque la purificación externa, ritual, ceremonial, pues debía mantenerse, ¿no? Y más cuando el templo estaba en pie y las ofrendas debían presentarse en una manera correcta, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados. Y los sepulcros blanqueados eran, pues, tumbas, pero en la antigüedad, en la antigüedad, mm, entonces, eh, las tumbas las pintaban de blanco, eso lo hacían con cal, para identificarlas, ¿no? Con el propósito de no contaminarse pasando por encima de los cementerios y no darse cuenta de dónde había muerto, ¿no? Porque pues la Torah también demanda acerca de tocar
cuerpos muertos y todo esto, ¿no? Entonces, digamos que en la observancia de la ley, dijeron, bueno, la manera de identificar un sepulcro, y qué palabra para difícil para mí, una tumba, mejor. La manera fácil era pintarla con cal y, y de esa manera se identificaba. Entonces ya no pasaban por encima, no se contaminaban, etcétera. Yeshua les dice, ustedes son como esas tumbas, porque por fuera se ven limpios, se ven bonitos, pero por dentro son como esas tumbas, llenas de inmundicia, llenas de muerte. Esa es la lógica del sepulcros blanqueados. También vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Se muestran justos a los hombres. ¿Y esto qué quiere decir? Pues claro, se paraban en las plazas, caminaban por todo lado y la gente los llamaba maestros, rabí, pero aunque la gente los veía como justos por dentro, no lo eran. Así que Yeshua exhorta acerca de lo exterior y dice, tengan mucho cuidado y no vivan de esa manera. Por eso, con este énfasis en esta exhortación de Yeshua, he dividido esta enseñanza en 4 secciones que nos hablan de la importancia de mantenernos limpios y puros. La primera es la fuente de la impureza. Y aquí vamos a ver qué es lo que produce la impureza, de dónde viene la impureza de la que les hablo, de la impureza interior, de dónde viene. La segunda, el segundo punto es la provisión de la purificación y es que el Señor en su misericordia, sabiendo cuál es nuestra condición, dispuso de una provisión para, eh, para nuestra purificación, para nuestra limpieza. Tercer punto, la transformación interior. Y es que no solamente basta con haber sido rescatados por el Mesías, sino que también tenemos que ser transformados. Y luego de esa transformación viene el perseverar, el mantenernos. Entonces no es solo una vez, es constante. Así que arranquemos con el primero de estos y es la fuente de la impureza. Y es que a la impureza o lo que conocemos como el pecado es lo que nos contamina en lo espiritual, en lo interior. Y según la escritura, ¿de dónde viene esa contaminación que llamamos pecado, que nos mancha y nos pone delante del Señor en una posición em, de juicio para ser reprendidos por causa de nuestra maldad? ¿De dónde viene esa impureza? Del corazón. Fíjate, Génesis 6.5, vamos a ver varias citas. La primera cita es Bereshit 6.5. Y Bereshit 6.5 dice, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de qué? Del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y arranca en Bereshit, en el capítulo 6, muy temprano, antes del diluvio, antes de todo esto, y bueno, de hecho fue la causa por la que el Señor envió el diluvio, y es que el hombre en su maldad o más bien la maldad en el hombre se multiplicó a tal punto que el Señor dice, yo veo que el corazón del hombre es inclinado solamente de continuo al mal. O sea, el hombre solamente quiere estar pecando, quiere estar yendo en contra de, de mi voluntad, de mis mandamientos, de mis ordenanzas. Y es por eso que dice el verso 6, se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón.
Y siguiéndote dice, y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos del Señor. Y aquí vemos ya un patrón que de ahí en adelante pues se muestra, bueno, desde Adán se muestra, y es ese deseo del hombre de ir en contra de la voluntad de Dios y demostrar lo más profundo de su corazón, que eh, es de donde proviene la maldad. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando el Eterno leímos en Bereshit dice, me he visto que el corazón del hombre es de continuo solamente inclinado hacia el mal, pues él conoce el corazón del hombre. El hombre no conoce su corazón porque el hombre mm, cree que lo que hace lo hace bien, ¿no? Muchas veces uno ve a las personas y puedes preguntarle a alguien si es bueno, si hace lo que es bueno, y la persona te va a decir que sí, que hace lo bueno, ¿no? Pero eh, hay un asunto con esto y es que la escritura nos dice, solo hay uno bueno y no hay nadie sobre esta tierra que haya hecho o que haga lo bueno, ¿no? Porque el corazón del hombre, primero es engañoso más que todas las cosas. Quiere decir que el hombre puede, guiado por su corazón, creer que lo que hace está bien, pero puede estar siendo engañado por su propio corazón, porque es perverso, porque el hombre en su corazón maquina maldad, en su corazón em, piensa cosas en contra de, de la voluntad del Señor. Así que, en ese orden de ideas, la fuente de la impureza, de donde proviene todo esto, es del corazón. Yeshua lo dice, Mateo 15, 18, 19. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto recuerdan ese pasaje donde que no se lavaron las manos antes de comer, entonces que están yendo en contra de la tradición. Y Yeshua les dice, pero lo que entra al cuerpo no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, eso contamina al hombre, lo que sale de su interior. Y esto hablando acerca de los malos pensamientos, verso 19 ahí de Mateo 15, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comerse con la mano sin lavar no contamina al hombre. Entonces fíjate, Yeshua dice, verdaderamente al hombre le contamina los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Todo esto qué es? Ir en contra de la ley, de los mandamientos de Dios, porque el Señor prohíbe matar, adulterar, la fornicación, el robo, el falso testimonio. Todo esto lo prohíbe el Señor. Así que con esto nos damos cuenta que es del corazón del hombre que proviene el ir en contra de la voluntad del Creador. El Eterno nos dio un camino, nos dio unas directrices, nos dio una manera en la que debemos comportarnos y vivir, pero el hombre, por su necedad, por su amor propio y por poner la confianza en su propio corazón, que como vimos en Jeremías es engañoso, el hombre se desvía y va en contra de lo que sí es verdaderamente bueno. Y aquí hay que poner algo en contexto y es que, como siempre lo he mencionado, el estándar de bondad, el estándar de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es puro, no nos lo puede dar el corazón porque el corazón es engañoso, lo da el Señor, Dios. Dios dice, esto es bueno, esto no es bueno, esto es puro, esto no es puro, esto es apto, esto no es apto. Y si nuestra voluntad y nuestra vida se alinea a eso que Él dice, pues estamos andando en pureza, estamos andando en verdad, estamos andando en bondad. Pero si por lo contrario nos oponemos a eso que Él dijo, esto es bueno, entonces es en ese orden de ideas en el que, aunque creamos, aunque pensemos, aunque sintamos que lo que hago es bueno, es malo. No eh, entra entre los parámetros de bondad que el Eterno
o de algo bueno que el Eterno nos da. Entonces Yeshua exhorta y dice, claro, la purificación y este tema de purificación, lavarse las manos con agua antes de comer los alimentos, pues nada malo tiene, hazlo, porque pues igual a mí no me gusta comer con las manos sucias en lo personal, ¿no? Habrá gente que pues le da lo mismo, pero en lo personal a mí no me gusta. De hecho, no me gusta andar con las manos sucias. Pero eso no me hace a mí más puro que otro. Simplemente que en mi manera de ser lo practico y me gusta hacerlo. Yo salgo a la calle y, y si tengo la oportunidad en un restaurante, en algún lado, lavarme las manos o en una tienda, lo que sea, me las lavo constantemente porque pues me fastidia el sentir las manos sucias. Pero si yo hago eso, tengo esa práctica que para mí es importante, pero no vivo en integridad, no vivo en consecuencia con lo que predico, con la obediencia a los mandamientos de Dios y eso pues de nada me sirve lavar mucho las manos porque eso verdaderamente no me va a purificar lo que necesariamente, lo que necesito verdaderamente purificar, que es mi alma, mi espíritu, mi corazón, mi conciencia, como dice Pablo, de las obras muertas. Entonces, la práctica de la pureza, de la purificación, del lavado, de eso, pues no está mal. Hagámoslo. De hecho, eh, es común bañarse todos los días, es común, si uno tiene moquitos, pues limpiárselos, ¿cierto? Lavarse los dientes, eso es lo normal. Digamos que lo que no es común y anormal es no lavarse los dientes, no limpiarse las orejas, no limpiarse los mocos, no bañarse, ¿cierto? No lavarse las manos, eso es lo que uno dice, "Uy, como tan sucio". Pero, pues si la persona vive feliz así, pues que viva feliz así y pues como alejadito, porque si no, ¿cierto? Bueno, de pronto yo, ¿no? Eh, uno, ¿uno qué? Uno ve eso, porque es el exterior, ¿no? Entonces uno como que, uy, como que huele feo, no se ha bañado. Uy, como que, uy, tiene aliento fuerte, uy, es que como que no se lava los dientes. Viene a ser incómodo. Pero si es una persona que vive eh, justamente en rectitud y eso, pues eso además pasa a un segundo plano, porque pues no, no tiene mayor importancia en ese orden de ideas si lo que está por dentro está bien. Pero si lo que por dentro está mal y lo de afuera peor, pues ahí sí ya apague y vámonos, porque ¿qué más, no? Entonces Yeshua enfatiza en no te preocupes tanto por lo de afuera. Preocúpate verdaderamente por lo de adentro, por no tener malos pensamientos, por no codiciar, por no adulterar, por no fornicar, por no robar, por no mentir. Preocúpate por eso. Vive en justicia con respecto a eso. Y lo demás, pues si lo practicas o no, pues ya es problema tuyo, ¿no? Si tuviéramos hoy en día el templo aquí presente, viviéramos cerca al lugar de adoración puesto por el Señor, pues ahí sí la, la, la pureza, la ritual y todo esto, pues debería ser a tope, porque nadie podría acercarse a presentar una ofrenda, un sacrificio, eso si no estaba purificado, ¿no? Si no estaba lavado, limpio, apto. Entonces, es a tener en cuenta. Y por último, en la fuente de la impureza, pues Santiago nos daba, o nos abre un poquito más el espectro de dónde proviene la impureza eh, interna nuestra. Y esto lo habla en el capítulo 1 verso 13 en adelante. Cuando alguno es tentado, dice Santiago, Jacobo, no diga que es tentado de parte del Señor, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. Y entra esta palabra concupiscencia que en hebreo conocemos como el Yetzer hara, la inclinación al mal. Es eso que desde Adán cuando pecó se introdujo en el hombre, en la humanidad, y nos puso en esta posición de vivimos ahora en una
constante lucha con nuestro yo interior. ¿Por qué? Porque en ese yo interior habita esa inclinación al mal. Así que no le echemos la culpa a Dios ni a las cosas externas cuando desde nuestro propio corazón, desde nuestra propia inclinación al mal, somos atraídos y seducidos y por eso pecamos. Así que dice el verso 15 de Santiago 1, entonces la concupiscencia, después de que ha sido concebida, ¿no? Concebida es como cuando un hombre y una mujer se juntan, ¿cierto? Y conciben, ¿no? Y la semilla del hombre se deposita en la mujer y se fecunda, eso es concebir. Ahí hay un despertar de vida, si se quiere, ¿no? Entonces Santiago dice, la concupiscencia después que ha concebido, o sea, cuando te dejas seducir por por la inclinación al mal que hay dentro de ti, cuando te deslumbras por lo que te muestra el pecado, por esa inclinación que te dice peca, que te dice ve en contra de la voluntad de Dios, concibes ahí lo que luego se traducirá en pecado. Y por eso dice la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz al pecado. Así que cuando pecamos, en algún momento, antes de acometer el acto mismo del pecado, hubo una concepción que partió de la concupiscencia de nuestro Yetzer Hará, de nuestra inclinación al mal. Entonces nadie peca porque ay, eh, eh, me levanté y ya pequé. No, siempre hay un proceso antes y es el, la concepción. En algún momento debió nacer con un mal pensamiento, con una mala palabra, con un mal proceder y de repente luego, gracias a esa concepción, el pecado se manifiesta. Y luego, habiendo dado a luz el pecado siendo consumado, o sea, siendo, mm, ¿cómo se diría? Sí, realizado, da a luz la muerte. Entonces vuelve y hay otro alumbramiento y es la muerte, ¿no? Entonces, nace la concupiscencia, nace o se concibe por la concupiscencia en nuestro corazón, la inclinación al mal. Se concibe y se da a luz el pecado, que fue un proceso de haber primero sido seducidos por nuestra inclinación al mal. Y luego que nace el pecado y lo cometemos, viene a nosotros a nacer ¿qué? La muerte. Porque está escrito que todo aquel que comete pecado debe morir. El alma que pecare esa morirá. Así que, amados hermanos, dice Santiago, no erréis, porque toda buena dádiva, todo don perfecto, descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y por el contrario, no digamos que es que Dios me permitió hacer esto, no es que Dios aquello y Dios y lo otro, no. Fue de tu propia concupiscencia, de tu propia inclinación al mal, por la que fuiste seducido. Por eso es que Pablo recalca tanto el hecho de vivir en el Espíritu y no permanecer en las obras de la carne, porque cuando vivimos en el Espíritu, si la concupiscencia o el yetzer hará, ¿no? La inclinación al mal, nos seduce, cuando vivimos en el Espíritu es más probable, no digo que sea imposible, pero digo que es más probable que no se conciba el pecado, se dé a luz, ¿no? Sino que cuando vivimos en el Espíritu, lo más probable, ¿cierto? Es que al ser seducidos por la concupiscencia que hay en nuestro corazón, no caigamos, sino que por el contrario, superemos la prueba, ¿no? Pero cuando no vivimos en el Espíritu, sino vivimos en la carne every day, o sea, todos los días, pues lo más probable y lo más seguro es que te estrelles contra el pecado, peques y por ende mueras, como dice la Escritura, ¿no? Porque cuando pecamos, si bien es cierto, Yeshua no, el Eterno le dice a Adán, si comes del árbol, vas a morir.
Y Adán come, pero no muere inmediatamente, ¿no? Pasan muchos años, de hecho pasan siglos para que Adán muera. Y ahí sí muere. Al final de cuentas murió, ¿verdad? Así que muchas veces pecamos y como no vemos la consecuencia inmediata, como no vemos la reprensión inmediata del Señor, pues nos acostumbramos a vivir de esa manera. Pero ten por cierto que en algo sí hay certeza y seguridad, y es que el Señor juzgará todas esas obras de acuerdo a su justicia, porque Él es justo. Entonces, eh, no nos engañemos. Por eso dice, por el contrario, lo bueno, lo justo, proviene de lo alto, del Señor. De tu corazón solamente viene la maldad. Así que cuando pecas no le eches la culpa a Dios. No digas es que las circunstancias, es que Dios lo permitió, es que Dios quería enseñarme algo con ese pecado. Es carreta. Que Dios en su misericordia después por el pecado que cometiste, como lo hemos visto en la escritura, traiga de eso, cuando hay arrepentimiento en tu vida, una bendición, pues eso es otra cuestión. Pero es muy osado decir que fue causado por Dios mi pecado, mi, mi mentira, mi robo, mi lujuria, mi adulterio, mi fornicación, mi chisme, todo eso. Es que eso Dios lo permitió para un propósito mayor. No, no, no. Si bien es cierto, Dios conoce todas las cosas, Dios no te incita a que peques, Dios quiere que tú vivas en santidad. Ahora Él no te prohíbe que no lo hagas, Él te dice en tu libre albedrío, pues decide, vive en rectitud o vive en pecado. Pero las consecuencias luego las vas a pagar. Así que en este primer punto aprendimos que la fuente de la impureza es nuestro corazón, la inclinación al mal que hay dentro de nosotros. De ahí proviene la fuente de nuestra impureza. Parte 2, o la segunda, el segundo punto, y es la provisión de la purificación. Y es que por causa de que hay una fuente de impureza que nos mantiene contaminados todo el tiempo, eh, el Señor proveyó de una purificación. Y de esto nos habla la escritura cuando vemos la persona de Yeshua. Yeshua, nuestro Mesías, se entregó como un sacrificio en la cruz para ofrecernos perdón y limpieza de nuestra contaminación, de nuestros pecados. Y la sangre de Yeshua tiene el poder de la purificación de toda nuestra maldad. Para esto veamos 1 de Juan 1, 7, 9. Dice, pero si andamos en luz, como Él es nuestra luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, perdón, es el, así es, hasta el 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es en Yeshua que tenemos la posibilidad de ser limpios de nuestros pecados y de toda maldad, incluido lo que sea, todo pecado, de eso que viene de lo profundo de nuestro corazón, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, todo eso. Si dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que tengamos eso claro. Y es que la confesión de nuestros pecados, o sea, el reconocimiento del mal que hemos hecho, nos lleva a poder recibir de Él misericordia. Fíjate lo que decía David en el Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y aquí hay un punto em, interesante, y es que en la parashá Metzorá se habla acerca de la purificación de la lepra y se usaba el hisopo, ¿no? El hisopo, que es una especie de algodón, ¿sí? Que absorbe, se usaba porque la sangre de la avecilla que se sacrificaba debía untarse ese hisopo y rociarse, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver. Purifícame con hisopo y seré limpio. El sacerdote le declaraba al leproso limpio luego de haber rociado sobre la sangre del sacrificio. Entonces, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahí hay una provisión del Señor o de parte del Señor para la purificación de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, de nuestra maldad. El Salmo 51 ahí mismo, pero el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Y es la posibilidad de que aunque nuestro corazón está dañado, podrido, Jeremías, ¿no? Engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón está eh, ni para reparar, o sea, ese ni con alineación, balanceo, rectificación de culata, todas esas cosas no se puede arreglar. El corazón está dañado. Pero ¿qué pide David y qué nos muestra la escritura? Acerca de que el Señor, cuando le recibimos a Él, cuando permanecemos en Él, cuando le amamos y cuando tenemos fe en Él, Él puede en nosotros crear un nuevo corazón. ¿Sí? Fíjate que el Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esa palabra crea, que es vara, es la misma que aparece en Bereshit 1:1, ¿no? Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Ese crear, ¿no? Ese bara que habla de un crear de lo que no hay, de lo que no existe, de lo que no se ve. Dios puede crear en ti y en mí un limpio corazón. ¿Eso qué quiere decir? Te ves a ti mismo y dices, mí mismo, qué corazón tan podrido el que tengo. Dañado, a veces soy malo, a veces soy perverso, a veces hablo mal, a veces pienso mal, a veces no hago lo que es justo. ¿Ustedes no se han puesto a pensar o a veces eh, no les cae el 20 y se da cuenta uno de que uno a veces es malo, aunque uno de pronto no lo haga con intención, ¿no? No les voy a contar el milagro, no les voy a contar el santo, pero sí el milagro. Pues esta semana mi esposa me hizo caer en cuenta y me dijo, amor, tal, y yo le dije, pues yo no lo, o sea, de verdad que yo no lo hago no lo hice con mala intención. Pero cuando uno se pone a revisar, pues se da cuenta de que uno es malo, que el corazón es malo. Y aunque la intención no sea mala, les digo, no cuento el milagro, pero no el santo, y al momento, ¿qué es? ¿Qué es lo que? Y conté fue el santo y no el milagro. Ay, fue madre. Bueno, no, pero quería contar que mi esposa me hizo caer a mí en cuenta de algo que hice mal, o sea, que no debía hacerlo de esa manera, debí proceder de otra manera. Al final luego ya se hizo y todo, se arregló el asunto, pero me hizo caer en cuenta de que no estuvo bien. Y aunque yo le hacía ver a ella que no, mi intención no era mala, o sea, no, mi intención no era hacerlo de mal, procedí mal. Ahí uno se da cuenta que del corazón del hombre no salen buenas cosas. Entonces, aunque uno pueda tener buenas intenciones, muchas veces uno se descacha y hace cosas mal. Y pues está bien en el sentido de que somos humanos y por eso nos equivocamos, ¿verdad? Pero está mal en que, no, en que cuando nos dejamos guiar por nuestro corazón o por nuestros deseos o por nuestra voluntad, nos damos cuenta de que solamente, como dice Jeremías, el corazón del hombre es engañoso, inclinado al mal, ¿no? Santiago lo mencionó. Así es nuestro corazón. Entonces, fíjate, David dice, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón, un corazón limpio. Esto quiere decir que aunque te ves el propio corazón que tienes y dices, qué corazón tan malo el que tengo, ¿no? El Señor puede hacer uno nuevo para ti, un corazón limpio. ¿Esto qué quiere decir? Ya no un corazón que máquina maldad, que piensa mal, que hace cosas malas, sino que vive en limpieza. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados en todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y eso es una promesa que el Señor hace acerca de la purificación de su pueblo y en la purificación tanto mm, de la nidá o de la metzorá. En ambas purificaciones era necesario agua, ¿no? Pasar por un mikveh, ¿no? Por un baño de purificación, ¿no? Para limpiar la contaminación que pudiera haber en el cuerpo. El Señor esto lo apunta a una restauración de su pueblo, no de todos nosotros, en el que esparcirá agua limpia y seremos purificados de todas nuestras
inmundicia. Zacarías 13:1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Fíjate que en Zacarías, que es uno de los últimos profetas del Tanaj, y que en tiempo también da la profecía de últimas, o desde los últimos, habla acerca de una restauración del, de la ciudad, del pueblo, de la nación de Israel, de donde del templo, de la presencia del Señor, saldrán ríos de agua para limpieza, para purificación. Y esto se, pues digamos que hace alusión a que en el tiempo del templo había una, una pileta, y si no estoy mal era por la puerta de las aguas, ¿sí? Por donde ahí se entraba y había una especie de mikveh, una especie de piscina, de pileta, donde las personas para entrar allá al templo a presentar ofrendas y todo eso pasaban por ahí. ¿Ah? No, se purificaban, ¿no? Si era necesario la purificación total, pues se purificaban ahí. Entonces, digamos que cerca al templo había esto para purificarse. Entonces, hace alusión a esto, a que cuando las cosas sean restauradas, el Señor proveerá de esa agua limpia, que viendo ya un poco toda la escritura, digamos, en un panorama general, la palabra, la misma ley, la palabra de Dios es aquella agua que purifica. Así que ese es el camino para la purificación de nuestra alma. En Hechos 15, 8, 9 dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Aquí está hablando, están hablando aquí, creo que este es... eh, sí, los apóstoles están hablando aquí, en Jerusalén. Y, y aquí están dando una explicación de por qué los gentiles están viniendo al arrepentimiento, por qué hacen parte ahora de las comunidades y de las congregaciones. Y dice aquí, es que no sé si es Pedro o Pablo el que está hablando, no es Pedro. Pedro es el que está hablando aquí y menciona y dice, Dios purificó a través del Espíritu y les dio corazones a ellos nuevos, al igual que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Nosotros siendo judíos, nativos, que ellos siendo extranjeros. ¿Por qué? Porque nos purificó por medio de la fe en sus corazones. O sea, si tú o yo tenemos fe en Yeshua, creemos en el Señor y vivimos en sus mandamientos, en sus instrucciones, en rectitud con respecto a lo que Él dice, pues no importa si eres colombiano, mexicano, ecuatoriano, boliviano, de donde sea que seas. Si tienes la fe en Yeshua, puedes venir a ser parte del mismo pueblo, porque viniste a ser purificado por el lavamiento del agua que es su palabra. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí nos habla acerca de la provisión de una purificación por medio de la sangre del Mesías que puede purificar nuestra conciencia de obras muertas. ¿Qué son obras muertas? ¿Y cuáles son las obras muertas? ¿Ah? Lo que no es de Dios, o sea, ¿cuál es, dígame, una obra muerta? ¿No? ¿Cuáles son las obras muertas? ¿Ah? Díganme una obra muerta. Díganme una obra viva. Díganme una obra viva. Porque si nos purificó de la conciencia de obras muertas, pues, ¿cuáles serán las obras vivas? ¿Ah? No sé, les estoy preguntando. Las obras muertas son los malos pensamientos, la lascivia, la fornicación, el adulterio. Eso son obras muertas. ¿Por qué? Porque es pecado que produce muerte.
Una obra viva es que amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley, porque contra esas cosas no hay condenación, no hay nada que te impida amar, ¿no? Ama. No hay nada que te impida tener buenos pensamientos. No hay nada que te impida ser generoso, no hay nada que te impida ser fiel. Por el contrario, eso es lo que quiere el Señor. Y Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de la iniquidad, de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces ya no de obras muertas, sino de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? La misericordia, el amor, la obediencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, ¿no? La misericordia. Ah, no, ya lo habíamos dicho, ¿no? Esos son obras buenas, ¿no? Entonces, fuimos purificados y llamados un pueblo para sí, celoso de buenas obras. Así que en eso está la provisión de la purificación, en que Yeshua vino a darnos eso, para que vivamos ahora en buenas obras. Y es a través de eso, de esa muerte de Yeshua y de esa provisión que el Eterno envió, que viene el tercer punto y es la transformación interior. La purificación no es solo un evento único, sino un proceso continuo en nuestras vidas. El Señor trabaja en nosotros a través de su Espíritu, de su presencia, para transformar nuestros corazones y hacernos más semejantes al Mesías. Y para esto veamos 2 Corintios 3:18 que dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Y fíjate, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor vino, nos purificó, nos limpió, nos lavó, pero eso no es una vez y ya. No es como el salvo siempre salvo. Es salvo, pero manteniéndonos en esa salvación. Así que mirándonos como a un espejo, ¿no? Y ahí en casas donde hay espejos de 3 metros, así bien grandes que uno pasa por el pasillo y alguien me está observando y voltea y es uno mismo ahí porque el espejo es bien grande. Dice, mírense como en un espejo, a cara descubierta, ¿no? Y ese espejo es la gloria del Señor. Somos y seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. O sea, que cuando nos veamos en el espejo, veamos que al Señor. Veamos su gloria en nosotros, ¿no? Cuando nos vemos en el espejo, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Ah, que la arruga, que la pata de gallina. No, 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 eso no importa. ¿Qué estás viendo? Estás viendo una persona justa, recta, honesta, honorable, una persona bondadosa, misericordiosa, una persona eh, que ama, que perdona. O cuando ves en el espejo tu reflejo, ves odio, rencor, amargura, resentimiento, adulterio, fornicación, lascivia. ¿Ves eso? Ahora, si vemos lo primero, mantengámonos así, ¿sí? Purificándonos constantemente. Pero si cuando vemos en el espejo vemos lo segundo, solo cosas malas, acudamos al Señor, busquémoslo a Él, para que esas cosas malas se transformen en buenas, para que nuestra vana manera de vivir pueda ser transformada en una buena manera de vivir, que alumbremos con luz a los que nos rodean y nuestra propia vida, ¿sí? A veces pensamos, ¿qué dirán los demás? ¿Qué verá este? ¿Qué verá aquel? ¿Qué verá el vecino? Pero nos damos cuenta que lo más importante o lo primordial es cómo nos vemos nosotros mismos. Si nosotros nos vemos eh, mal, aunque mostremos otra cara a los demás, pues no estamos siendo consecuentes. Y ahí es donde Yeshua les dice hipócritas, porque pues ustedes se pueden aparentar muchas cosas por fuera cuando los ven los demás, pero por dentro están llenos de inmundicia. Entonces,
transformar nuestra vida primero, transformar nuestra manera de ser renovados constantemente y así poder eh, iluminar, alumbrar a otros. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto que dice acá de no conformarse a este siglo, es que lo que te ofrece este mundo, lo que te ofrece este siglo, lo que te ofrece este ambiente en el que vives, no sea lo que te conforme. Entonces te conformas con que todos tus amigos tienen moza, entonces pues conformémonos a este siglo, eso es lo que está de moda. Pues también tengo moza, no. Que todos mis amigos, em, no sé, son groseros y maledicientes y lujuriosos, entonces pues como eso es lo que hay, pues entonces me conformo así y también me hago igual y vivo igual. O es que como todos los que me rodean son mentirosos, pues ya entrados en gastos, pues yo también me vuelvo así. O como los que etcétera, etcétera, con cualquier cosa, ¿no? Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. O sea, que lo que te rodea, que lo que tú ves, que no te conformes a eso. ¿Por qué? Porque es mejor ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Transforma, renueva tu entendimiento, renueva tu mente con la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. O sea, cuando veas a todos los que te rodean ir en contra de la corriente, haciéndola, más bien, cuando la corriente que es la que te rodea vaya para un lado, tú ve en contra. ¿Por qué? Porque la corriente va a la maldad, va a, a lo que no es recto delante de Dios, pues tú no te conformes a este siglo, renueva tu entendimiento y así te toque nadar contra corriente, muestra algo diferente. Es muy común que, como los bebés, hoy en día, eh, hoy en día no siempre, los bebés miran a sus padres y tratan de imitar lo que sus padres hacen, ¿no? Entonces, eh, muchas cosas Hannah las trata de imitar como la mamá o como yo las hago. Y cada vez que ella va teniendo más conciencia de eso, lo va a hacer. Entonces, si mi papá eh, ve normal sacarse los mocos, por ejemplo, pues mi hija lo va a ver normal y también lo va a hacer y va a crecer así. Si alguien le va a decir, oye, ¿por qué no? Pues así yo no le verá ningún problema, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, si tú aplicas eso a tu vida, pues es similar. Lo que pasa es que hoy en día nos rodeamos de gente que nos contamina o nos, mm, bueno, digamos, Yeshua dice, guárdalos del mundo, no los saques, no te pido que los saques, te pido que los guardes porque pues en el mundo están. Eso no va a evitar que te relaciones con gente que viva mal y todo eso, pues porque es que vivimos en este mundo, ¿no? En el colegio, en el trabajo, en el bus, en cualquier lado te vas a encontrar gente o vas a convivir con gente con la que no compartas muchas cosas. Lo que no puede pasar es que como los niños imitemos esas malas cosas, sino que más bien seamos conscientes de cuál es nuestra posición, de cuál es nuestra eh, naturaleza, de cómo debemos vivir nosotros agradando a Dios. Y no imitemos las cosas malas, sino imitemos las cosas buenas. Por eso, puesto los ojos en el Señor, puesto los ojos en Yeshua. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que ya no viviendo en lo anterior, sino en la nueva vida que hemos recibido de parte del Señor. Santiago 4:8 dice, acercándoos a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y es una constante comunión y una constante relación con el Señor para mantenernos en purificación. Y esos a los que dice y exhorta Santiago, a los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Una persona de doble ánimo
en este orden de ideas, es una persona que milita en la luz y milita en las tinieblas, milita en, en la maldad y milita en el bien. Trata de, de hacer cosas buenas cuando está con gente buena, pero cuando está con gente mala se le olvida hacer las cosas buenas y vive en cosas malas. Entonces, no seamos de doble ánimo. Es mantengámonos o fríos o calientes, ¿sí? Porque tibios los vomita el Señor. O sea, el que anda y vacila entre una cosa y otra, hoy hago lo bueno, mañana no, mañana hago lo malo, pasado mañana hago lo bueno y me la paso en esa vida, pues no es agradable ante el Señor. Nuestra vocación es mantenernos en la purificación constante, en vivir íntegramente cada día de nuestra vida. Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y este es el punto, dejad de hacer lo malo. Todos podemos hacerlo, dejad de hacer lo malo. O sea, no estar pensando en voy a hacer esto, aquello, que es malo, que va en contra de Dios, sino más bien pensar en no puedo hacer esto o aquello porque va en contra de la voluntad de Dios. Tengo que dejar de hacer lo malo. ¿Y de quién nace esa decisión? De nosotros. Y Efesios 4:22, en cuanto a la pasada, no pesada, sino, bueno, si de pronto estaba más grandecito y adelgazaste, era la pesada. No mentiras. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según el Señor en la justicia y la santidad de la verdad. Fíjate, en cuanto a cómo vivían antes, la pasada manera de vivir, despójense de ese viejo hombre. O sea, eso al pasado, ¿cómo es que dice el dicho? Pasado, pasado, no, el pasado pisado, algo así. O pisado el pasado o algo así. Pasado pisado o eso. Lo que pasó ya, déjalo allá. Eso ya pasó. Despójate de ese viejo hombre. Que está, ¿qué dice, qué dice, qué dice que, ah, ¿qué es lo que dice acerca del viejo hombre? Que el viejo hombre está, ¿qué? Viciado. ¿Saben qué es viciado? Sí. Eso cuando una persona tiene un vicio, es que ese no deja de fumar, tiene un vicio. Es que no la droga, tiene un vicio. Que, ¿ah? Al celular, tiene un vicio a ese celular, es que tiene los ojos cuadrados, no suelta el celular, que, que le gusta el juego, ¿no? Que le gusta el juego, está viciado, ¿sí? Que le gusta dormir también, ¿no? También puede ser un vicio porque si uno no lo controla, se puede volver uno perezoso y dormilón, ¿no? Como el niño gordo y barriga, ¿cómo era? No mentiras. Eh, perezoso y... Era fifilón eso. Bueno, cualquier... mm, ¿cómo se diría? Digamos, cualquier práctica que yo no controle, que me empiece a dominar, se puede convertir en un vicio y eso me puede llevar a la destrucción, ¿no? Entonces, eh, sí, no sé, muchas cosas que de pronto no parezcan, pero si yo no las controlo, pueden volverse. Entonces, dice el apóstol Pablo a los Efesios, el viejo hombre está viciado. ¿Por qué? Porque el viejo hombre estaba acostumbrado a qué? A la maledicencia, a la lujuria, a la fornicación, al adulterio, a la lascivia, a la mentira, al chisme, a, a vivir como se le antojaba a sus anchas. Así está acostumbrado el viejo hombre, por eso está viciado. Así que despójate de eso. Cuando una persona quiere dejar un vicio, debe alejarse de todo lo que le provoque volver a ese vicio, ¿no? Una persona ha dejado la droga no puede ni por las moscas, ¿cierto? Pasarse por un lugar donde sabía donde vendían droga, ¿cierto? O, o alejarse de los amigos que le propiciaban esto o le acolitaban esto, ¿no? Entonces, es de nuestra voluntad el hacerlo, ¿no? Entonces, alejémonos, despojémonos de ese viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre.
que ese nuevo hombre no está viciado a las cosas malas, sino ese nuevo hombre está encaminado a las buenas obras, renovados, ¿no? Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces fíjate que el nuevo hombre está creado, ¿no? Dispuesto según la santidad y la verdad, la justicia. A ese es al que debemos ahora eh, pegarnos, a ese nuevo hombre. Y por último, la necesidad de perseverar. Entonces, vimos hasta aquí la fuente de la impureza, la provisión de una purificación que el Señor envía, la transformación interior que debe ser constante y que debe ser genuina, completa, y la necesidad de perseverancia, como el barrio allá en Bogotá, la perseverancia. Purificar nuestros corazones requiere un compromiso y una perseverancia. Necesitamos estar constantemente. Constantemente es que todos los días, en comunión, todo el tiempo, cada hora, cada instante, buscando esa, eh, esa justicia, esa rectitud eh, que el Señor demanda. Y fíjate lo que dice, por ejemplo, Filipenses 3:2. No que lo haya alcanzado ya, sino que, ni que ya sea perfecto, perdón, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por el Mesías Yeshua. Y Pablo dice aquí, muy honestamente, eh, no lo he alcanzado ya. El fin de esta vida, de esta carrera, no lo he alcanzado ya. La salvación, la, la promesa de vida eterna no la he alcanzado ya. Y no he sido perfeccionado aún. Por eso prosigo, o sea, me mantengo, persevero, ¿no? La perseverancia. Persevero para ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por el Mesías, por lo que fui llamado, ¿no? Ese si logro es que está la posibilidad de que si no te mantienes perseverando, no lo logres. Ese a ver si logro es que no hay nada seguro con eso. Sí hay seguridad en que si confiamos en Yeshua alcanzaremos vida eterna. Pero en lo que no hay seguridad y no tienes tú la completa certeza es que si tú no permaneces en la fe en Yeshua, guardando sus palabras, no vas a alcanzar la vida eterna. Así que aunque haya seguridad en que su promesa es fiel, tú puedes parecer no haberlo alcanzado. O yo, o cualquiera, ¿no? Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Qué es perfeccionando? Está en, ¿cómo se llama ese tiempo? Presente continuo. Perfeccionando, ¿cierto? Ese está en presente continuo. Aquí lo que quiere decir el apóstol Pablo es que no es solo que perfeccioné ayer, sino que hoy también persevero perfeccionando y mañana seguiré y así, perfeccionando, 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 uno tras otro, ¿no? Para alcanzar. Cualquiera que practique algún deporte, cualquiera que practique alguna disciplina, debe estar constantemente perfeccionando, ¿no? Uno no dice, ay, no, ya me las sé todas. O imagínense a los científicos que descubrieron, em, descubrí la cura para tal cosa. Ese descubrir la cura se traduce en que va a tener que seguir perfeccionando, optimizando, mejorando y siempre hay algo para mejorar. Así que de la misma manera, en nuestra vida siempre va a haber algo para mejorar. No nos conformemos como somos a hoy. Debemos seguir perfeccionando, mejorando. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la carrera con paciencia, perseverancia, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ven? Puesto los ojos en Yeshua, perseverando, manteniéndose,
corriendo la carrera con paciencia. El Salmo 24:4 dice, ¿quién heredará la promesa de la bendición de la vida eterna, de estar en la presencia del Señor? Dice el Salmo 24:4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, ¿no? El verso 3 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Si la pregunta es, ¿llegaré a la presencia del Señor? Si la pregunta es, ¿alcanzaré la salvación que se me ha prometido? Pues dice el Salmo, el que la alcanzará será limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición de Yahweh y justicia del Dios de salvación. ¿Ves? Ahí está. Desde David ya se mencionaba. Y Mateo 5:8 dice, Mateo 5:8 dice, bienaventurados, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La purificación constante de nuestro corazón, dice Yeshua, dichosos aquellos que son limpios de corazón, porque verán a Dios. Y cerramos con Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, cerramos con Pedro diciendo, amémonos los unos a los otros con entrañable amor, de corazón puro, porque ya hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Así que, ¿qué purifica nuestras almas? La obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra es la verdad. Dijo Yeshua, si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso quiere decir que si andamos en sus palabras y guardamos sus palabras y vivimos en sus palabras, conoceremos la verdad y esta nos hará libres. Por eso es que alcanzaremos la vida eterna, alcanzaremos las promesas que el Señor ha hecho a nosotros si permanecemos en la obediencia a la verdad. Así que familia, espero que este, esta visión de diferente acerca de la purificación, ya no solamente en el cuerpo, sino en nuestro interior, en nuestra vida, nos haga reflexionar acerca de lo que somos. Y como leímos, veámonos como a un espejo a cara descubierta, viendo al Señor, su gloria y dándonos cuenta qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, cómo estamos viviendo y renovándonos, transformándonos, perfeccionándonos, purificándonos constantemente para dejar ese hombre interior, ese hombre anterior, perdón, viejo que está viciado y tomando el nuevo hombre que obedece a la verdad, que obedece a la justicia, que obedece al amor, a la rectitud. De esa manera podemos aplicar esta instrucción, este mandamiento de vivir en pureza continua, ¿no? No es de solamente un día, no es de que, yo oré ayer, pero hoy no, y ayer sí, sí hice bien, pero hoy sí estoy como de malas pulgas y hoy no quiero vivir en rectitud ni en justicia, hoy sí voy a pecar, no. Se trata de un constante, de un permanecer, ¿no? De una perseverancia, de correr, como dijo Pablo, la carrera con paciencia y perseverando hasta el final. Porque está escrito, esa no la puse ahí, pero se me viene a la mente, que aquel que persevera hasta el final, este será salvo, dice la escritura, ¿no? El que persevere hasta el final alcanzará la vida eterna. Familia, que el Todopoderoso les bendiga. Muchas gracias a todos por conectarse y por compartir con nosotros de estos estudios. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, compartir estos videos a sus familiares, amigos, a los que les rodean para que estas enseñanzas puedan llegar a muchas más personas. Y no olviden nunca las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos.